Bien, reiterarles el saludo y la bienvenida a este inicio, a este nuevo periodo académico en el semestre de abril a agosto del 2025, en cuanto tiene que ver a la materia de base de datos en la carrera de computación. Quienes habla, el profesor Ramón Toala, va a ser el que estará a cargo de impartir, más que impartir, de compartir lo que tiene que ver con esta materia. Eh, es muy importante indicar que a partir de este momento inician las clases. Las clases virtuales tienen exactamente el mismo peso que las clases presenciales. De hecho, hoy día vamos a dejar una actividad que la tendrán que trabajar y presentarla la próxima semana. Así que yo sé que están ustedes aquí, ustedes le han dado toda la importancia, pero también ha de haber un grupo de compañeros que no han venido creyendo que como es el primer día, como es virtual, pues no le dan la mayor importancia. Pues no, a partir de este momento empieza a correr la materia. Bien, ¿qué tenemos o qué está planificado para el día de hoy? Darle la información inicial de qué vamos a ver, en cuánto tiempo tenemos que verlo, qué actividades tienen que desarrollar, cómo lo van a hacer, ¿sí? Eh, y para eso, justamente, voy a hacerle una primera presentación sobre el sílabo, de una manera resumida, pero este sílabo estará en el aula virtual que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta materia tiene 3 horas. 2 horas serán el día lunes y 1 hora será el día miércoles. Eso sí, si algún momento alguno de ustedes tienen alguna pregunta, por favor, abran el micrófono, hagan la pregunta y luego ciérrelo. Procederé yo a responder la misma. Dos, cuando tengamos estas clases virtuales, como les dije de un inicio, tienen el mismo peso que el presencial. Ustedes ya estaban sobre aviso que estas 2 primeras semanas la íbamos a llevar de esta manera, de manera virtual. Por lo tanto, no quiero que me pase lo mismo que me pasó en las primeras 2 horas que di hoy día de clases, que no le funciona la cámara, que no le funciona el micrófono, que el teclado tal problema, o cosas por el estilo. Por lo tanto, ustedes tenían que estar preparados con mucho tiempo de antelación el equipo que ustedes van a utilizar. Me gustaría que sea un computador, pero no lo puedo evitar si ustedes usan un celular. Pero debe estar con todo ya comprobado. En algún momento, tal vez no sea hoy o en la próxima clase, haré preguntas y no solo quisiera que me vayan a responder con micrófono, también quiero que me respondan yo poderlos ver. Entonces, en algún momento puede pasar eso, solo por hoy no lo voy a hacer, pero a partir de la próxima clase sí lo podría hacer. Y no voy a esperar que me den una excusa de que no le funciona el micrófono, de que no enciende la cámara o situaciones por el estilo. Con esa situación, tenerla clara con respecto a cómo vamos a llevar esta parte virtual. Bien, entonces, la primera parte en la cual vamos a tener que ver este día está justamente esta información inicial. Primero, el por qué es importante de que ustedes
vean, entiendan y aprendan esta materia que se llama base de datos. Y justamente el objetivo principal de esta materia es de que ustedes desarrollen esas habilidades que ustedes tienen, que a veces uno no las conoce porque uno no las explota por miedo o porque tiene a lo mejor vergüenza de demostrar sus habilidades. A veces no las entiendo, pero no las entiendo es la vergüenza que tengan en cuanto a no a demostrar esas habilidades que tienen para con lo que tiene que ver con todo su entorno académico. Entonces, vamos a desarrollar estas habilidades para que ustedes puedan implementar soluciones computacionales justamente donde tenga que ver el almacenamiento de los datos y que también puedan manipular esos datos. Pero antes de que ustedes guarden esos datos, vamos a pasar una serie de procesos donde vamos a aprender cuáles son los pasos iniciales para poder diseñar una base de datos. Entonces, esta es la tarea o es el objetivo de la materia. Bien, ¿cómo está dividida la materia? Bien, por unidades, siendo la primera unidad que vamos a ver es justamente todos los fundamentos teóricos y básicos que se manejan, los términos que se manejan en las bases de datos, que ustedes tienen que conocer. Entonces, esta primera unidad tiene como objetivo que ustedes conozcan esos conceptos fundamentales que tienen que ver con la gestión de las bases de datos. Vamos a ver temas como introducción e historia de cómo fue evolucionando las bases de datos, de cómo se guardaba al inicio los datos a cómo se guardan hoy día. Pero también es importante que sepamos qué es esa palabrita que maneja las bases, que son los datos. ¿Qué son los datos? ¿Para qué nos sirven los datos? ¿Cuál es la diferencia entre datos e información? Que son dos cosas diferentes. ¿Sí? Luego veremos cuál es el rol que juegan en las empresas los sistemas que gestionan las bases de datos. ¿Cuáles son esas ventajas de tener una gestión, un gestor de bases de datos? También sabremos, en la situación de la historia, cuáles son los tipos de bases de datos que se utilizaban, cuáles son las que hoy se utilizan y cuáles de ellas son las más utilizadas. Veremos también eh, cómo se administran las bases de datos. ¿Quién las administra? No es el hecho de que el usuario la administra, sí, pero para administrarla necesitamos algo que me comunique con las bases de datos y no es estrictamente el computador, sino que el que me va a permitir comunicarme con las bases de datos es justamente algo que se llama gestor de bases de datos, que como dice la palabra, es el que me va a permitir gestionar, hacer solicitudes y que por ese mismo medio me devuelva esos datos. Para esto vamos a tener 12 horas de clases. ¿Cuándo la iniciamos? Pues justamente hoy día y la terminaríamos el 17 de mayo. Esa es la unidad número 1. Las dos primeras unidades son, es teórico, pero dentro de la teoría va a haber práctica. No práctica usando las bases de datos, porque necesitamos primero aprender a diseñar las bases de datos. ¿Cuáles son los pasos que nos lleva antes de implementar una base de datos? Y vamos a tener que usar algún programa o también a mano para poder diseñar estos esquemas. Entonces, la unidad número 2 empieza con el primer modelo que se tiene que diseñar cuando uno gestiona, cuando uno crea una base de datos. Y justamente es el modelo conceptual. Aquí vamos a aprender qué es este modelo conceptual.
¿Para qué nos sirve? ¿Cómo diseñar y aplicar las reglas del negocio? ¿Sí? ¿Cuál es la funcionalidad de las reglas del negocio? Escucharemos términos y estudiaremos términos como entidad. ¿Qué es una entidad? ¿Cuántos tipos de entidad existen? ¿Y cuál es la diferencia entre este tipo de entidad? Dentro de las entidades están los que se llaman los atributos. También los atributos, existen ciertos tipos de atributos que tenemos que entenderlos y saberlo cuándo utilizar cada uno de ellos. Las entidades entre sí se tienen que relacionar y es justamente que vamos a ver cómo se relacionan, por qué se relacionan, ya que nuestra materia dice bases de datos, pero dentro de los tipos que existen, el tipo que nosotros vamos a utilizar por ser uno de los más utilizados es el sistema de base de datos relacionales, ¿sí? Por eso ahí ustedes ven tipos de relaciones, cómo se relacionan las entidades, ¿sí? Cómo se transforman. Existen tres tipos de relaciones, ¿sí? De uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Y justamente esa relación de muchos a muchos no se la puede implementar. Existen y aparecen cuando uno diseña una base de datos, pero no se la puede implementar con el gestor de base de datos. Entonces, tenemos que hacer una transformación de esas relaciones, que justamente será uno de los puntos que vamos a ver en esta unidad. Esta unidad contiene 12 horas, que iría desde el 19 de mayo hasta el 14 de junio. Prácticamente con estas dos unidades y tal vez un poquito de la tercera, terminaría nuestro medio ciclo. Pero es muy probable que con estas dos unidades terminemos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas actividades en este parcial. Actividades que son extracurriculares. Viene la semana del estudiante, que es una semana completa que prácticamente no va a haber actividades académicas, pero bueno, nos pedirán que tomemos lista y que con ustedes nos iremos a a ver las diferentes actividades, pero clases prácticamente no va a haber. Hay días que son hay días de vacaciones, ¿sí? Que de repente por caer en una fecha cívica o cosas por el estilo, no va a haber clase. Entonces, puede ser que tengamos que ajustar los tiempos. Unidad número 3. Luego de esto aparece lo que se llama justamente el por qué se llaman las bases de datos relacionales, porque aparece algo que se llama modelo relacional. Y aquí tenemos que hacer una transformación de que todas esas entidades que hemos diseñado la transformemos a un modelo relacional, donde vamos a tener que aprender lo que se llama álgebra relacional, donde así como en el álgebra normal hay suma, resta, multiplicación, división, en el álgebra relacional existen también unos operadores relacionales de dos tipos, básicos y derivados. Pues antes de meternos, de introducirnos a prácticamente al implementar una base de datos, tenemos que ver cómo empezó, cómo se hacía antes y más que todo, esa álgebra relacional nos va a servir mucho cuando tengamos que implementar la base de datos utilizando un gestor de base de datos. Posterior a eso, tenemos que crear un diccionario de datos, ¿sí? Porque como bien vimos en la clase pasada, vamos a usar lo que se llaman atributos. En otras palabras, ¿qué son atributos? Son variables, son donde usted guarda datos. Entonces tenemos que decir a la persona que va a administrar la base de datos, que no siempre es el que diseña, para qué sirven cada uno de esos atributos, los nombres que le hemos puesto, qué es lo que va a guardar ahí, de qué tipo de datos se va a guardar ahí. Entonces, aquí también aprenderemos a hacer lo que se llama un diccionario de datos. Esta tendrá 6 horas, que se iniciará el 16 de junio y la terminaríamos el 28 de junio. La unidad número 4 es prácticamente, ahora sí, vamos a usar, no es que en las anteriores no usaremos el computador, sí, pero en esta unidad es donde prácticamente vamos a trabajar la implementación de la base de datos usando un gestor de base de datos. Existen algunos, ya les voy a decir cuál es el gestor que nosotros vamos a utilizar.
Un gestor es como un IDE que me permite hacer la comunicación, sino que dentro del mundo de las bases de datos se llama gestor de bases de datos. Sí, ustedes habrán manejado a lo mejor el NextBeans. Ese es un IDE para poder programar. Acá necesitamos un IDE que se llama gestor, que es donde a mí me permite programar con código el diseño de una base de datos. Y justamente aquí vamos a ver ese lenguaje, que es un lenguaje que no es de propósito general como el Java, como el C, como el Python, que con ese lenguaje usted puede diseñar muchas cosas. El, las bases de datos utilizan un lenguaje, pero que es propio para las bases de datos, que se llama SQL. Es un lenguaje que sí, tiene if, tiene case, tiene switch, pero es propio para las bases de datos. Pero se basan un poco en la programación normal. Por eso es importante que también ustedes tengan presente sus conocimientos de programación. Pero aquí será destinado para el diseño de las bases de datos. Vamos a programar, vamos a utilizar diferentes comandos, el lenguaje. Lo bueno de este lenguaje es que no tendrá más de 300, 400 instrucciones. A comparación del lenguaje que ustedes han visto, lenguaje de computación de propósito general, tienen más de 1000, tienen una cantidad enorme de instrucciones que a veces ni siquiera la aprendemos a manejar todas. En base de datos no pasa de 300, más o menos, de instrucciones, donde prácticamente, por supuesto, ahorita no la vamos a ver todas, pero de esas 300 vamos a ver algunas, las más importantes, que nos va a servir para diseñar nuestra base de datos. Entonces, por eso se han dividido en cuatro tipos no, de cuatro tipos de instrucciones. Estas son las DDL, que es justamente la que me va a permitir a mí crear la base de datos, la DML, que son las instrucciones que me permiten a mí administrar la base de datos, las DCL, que a mí me permiten darle permisos, crear usuarios, ¿sí? Crear procedimientos, que eso lo verán ustedes, esas dos últimas, DCL y TCL, la verán en una materia más adelante que se llama Administración de Base de Datos. Nosotros vamos a ver las dos primeras, las DDL y las DML. Vamos a ver también sobre los procedimientos almacenados y los disparadores o llamados trigger y lo que es la normalización. ¿Sí? Esa normalización que está ahí no debería ir ahí, debe ir arriba. Antes de introducirnos en el lenguaje tenemos que aprender a normalizar. Sí, ya la voy a corregir porque no debe ir ahí. Antes de meternos a programar, tenemos que aprender a normalizar una base de datos. Esta tendrá 18 horas, será nuestra parte final, ¿sí? Que será vista desde el 30 de junio y la terminaríamos el 9 de agosto. Bien, hasta ahí serían nuestras cuatro unidades que tendríamos que ver, ¿sí? Repito, aunque las tres primeras unidades sí es teórico, pues sí va a haber ejercicios donde vamos a tener que o, como les dije, usar un programa o también lo podemos hacer a mano. No hay limitantes de que tengamos que usar un programa para hacer lo que necesitamos hacer en las primeras tres unidades, ¿sí? Entonces, ¿dónde usaremos prácticamente ya un computador? Desde aquí, desde el área relacional. Aquí sí ya hay programas especiales para manejar esto. Bien, entonces, este que está aquí es prácticamente el sílabo resumido. Ya igual, en la plataforma, como lo vamos a ver, está todo el sílabo ya desglosado. ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer tanto en el medio como en el fin de ciclo? Ustedes, en sus hojas de calificaciones, siempre van a ver cuatro componentes. Componente de docencia, que es sobre 30 puntos. Componente de práctica y experimentación de aprendizaje, que es sobre 20 puntos. Componente de aprendizaje autónomo, que es de 20 puntos. En estas tres ya tienen 70 puntos. Y el examen final, que entre los dos parciales tiene 30 puntos,
ahí estarían los 100 puntos. Pero cada componente yo lo he desglosado, una entre dos actividades y otra pues puramente, simplemente le pongo un nombre, pero es un componente de aprendizaje autónomo. Entonces, veamos qué van a ser calificados en el componente de docencia. Esto sí, todas estas actividades serán tanto para el medio como para el fin de ciclo. Es decir, que si esto vale 30 puntos, 15 será para el medio y 15 será para el fin. Aquí hay 20, 10 para el medio y 10 para el fin. Aquí hay 20, 10 para el medio y 10 para el fin. Aquí hay 30 y los exámenes cada uno tiene una ponderación de 15 puntos. Así que cada ciclo será sobre 50. Pero bien, componente de docencia. Van a haber dos actividades. Lecciones orales o escritas. Sobre 5 puntos, pero van a haber dos lecciones. Cada una de ellas va a tener una ponderación de 2,5 puntos. Es decir, que tendremos dos lecciones en el medio ciclo y dos lecciones en el fin de ciclo. ¿Sí? 2,5 cada una tendrá 5 puntos. Vamos a tener dentro de este componente de docencia un proyecto que será al final de cada ciclo, ¿sí? Al final de cada ciclo, que tendrá una ponderación de 10 puntos en cada uno de ellos. Ahí estarían 15 en el medio y 15 en el fin. En componentes de prácticas y experimentación de aprendizaje vamos a tener dos actividades. Talleres que valdrán 5 puntos en el medio y 5 en el final. Y tendremos prácticas, ya sean en el laboratorio o prácticas en el aula. Valdrán 5 puntos. Imaginemos, imaginemos que en el transcurso del parcial del primer medio ciclo hagamos 6 trabajos. 6 trabajos. Quien haya hecho, esto sí, van a ser en clase, quien haya hecho o quienes hayan culminado las 6 prácticas tendrá 5 puntos. Quien haya realizado menos de 6 prácticas, pues haremos una regla de 3, pero ya no va a tener 5 puntos. Podrá tener 4,5, 4,6 o cosas por el estilo. Entonces, dependiendo del número de prácticas que hagamos, van a ser los 5 puntos. Y en una última actividad vamos a tener un trabajo que va a valer 10 puntos. ¿Sí? Ya les voy a pasar a explicar todos estos trabajos. Las lecciones serán de lo visto hasta esa fecha de la lección. ¿Sí? De lo visto. La primera lección. La segunda lección será todo lo que hayamos visto hacia atrás. O sea, es una acumulación. En el fin de ciclo, solo será, ya no será acumulativo en las lecciones. Ojo, porque en el examen sucede otra cosa. En las lecciones, si no, será de lo visto en esa unidad del fin de ciclo. Porque en los exámenes, esto corresponde todo lo visto en el medio ciclo, pero este examen de fin de ciclo es todo lo visto en la materia. ¿Sí? Mucho ojo con eso. Los proyectos, los talleres y este trabajo autónomo lo pueden hacer grupalmente. Mi recomendación es de que lo hagan grupalmente, porque recuerden que ustedes tienen varias materias y si lo hacen individual en todas las materias, se les va a consumir el tiempo y tal vez no cumplan en algunas materias. Si usted le hace grupal, tal vez de todo el trabajo le toca una parte, ya no tiene que hacerlo todo. ¿Sí? Porque más allá que lo haga grupal o individual, es el mismo trabajo. Y hay trabajos que son cortos, sí, que a lo mejor una persona lo puede hacer, pero hay otro trabajo que haciéndolo solo se me va a consumir mucho tiempo. Ya les voy a decir cuántos integrantes podrán ser en los grupos. Pero estas tres actividades las pueden hacer en grupo. Mi sugerencia es que la hagan en grupos. Bueno, tienen la opción de hacerlo individual.
Es más, ustedes ya no van a tener mucho problema en que no se conocen porque vienen ya desde semestres, desde niveles anteriores. Entonces, ya algunos pueden ya ir formando sus grupos. Las prácticas, esto que está aquí, puede depender del número de computadores cuando vayamos a hacer uso del computador. Estos podrán ser dos si tenemos suficiente computador, hasta de uno si tenemos muchas computadoras. Pero si no, podrán hacerlo entre tres. Esto sí ustedes lo pueden cambiarse, no hace falta que siempre sean los dos, que siempre sean los tres, pueden cambiarse, ¿sí? Cada vez que realicemos una práctica u otra, se pueden ir cambiando. Entonces, para subir o para entregar lo que tienen que haber estas tres actividades, el único medio por donde yo voy a recibir estas actividades son por el aula virtual, no por correo, no por WhatsApp, bajo ningún argumento les voy a aceptar por esos medios. El único medio será por el aula virtual. Como les dije, y como ustedes saben, tenemos 2 veces a la semana clases, de las cuales los días lunes vamos a tener 2 horas y la vamos a hacer en el laboratorio 102. Por el contrario, los días miércoles vamos a tener 1 hora, que es en el aula 202, y que serán las clases de 11 a 2. Eh, Hoy estamos de manera virtual, pero si en algún momento vuelve a suceder después de otro tiempo que estemos en el semestre, no hace falta que yo les diga lo haremos virtual. Si es que no tengamos clase presencial, lo haremos de manera virtual usando el link que ustedes están utilizando en este momento. ¿Sí? Entonces, esto va a ser la forma como lo vamos a llevar, ¿sí? De manera presencial cuando nos toque después de las 7 semanas y si tuviéramos virtual usando el link que hoy día están utilizando. ¿Cuál va a ser el IDE o cuál va a ser el software que vamos a utilizar para esta materia? Podemos usar para otros trabajos que vamos a hacer cualquiera, pero ya cuando tengamos que implementar lo que tiene que ver, gestionar la base de datos, vamos a usar el Workbench. Yo ya les he subido también en la plataforma el instalador. Es muy importante que usemos todos, por cualquier situación, la misma versión del Workbench, porque como ustedes me van en algún momento a enviar los scripts, si usted me lo envían en otro IDE o en otro gestor de base de datos o en otra versión, es muy probable que no me vaya a correr en esto. Así que, por favor, todos vamos a usar este mismo IDE, este mismo gestor de base de datos que se llama Workbench, que repito, en la plataforma está para que ustedes lo puedan descargar. Bien. Es importante que para el buen desenvolvimiento que tengamos en todo el semestre, tengamos en cuenta ciertas normas que nos va a llevar tanto desde que empecemos hasta que terminemos, vamos a llevarla de buena manera nuestra materia. Una primera norma que vamos a tener en cuenta es el respeto. El respeto es primordial en ambas vías. No es solamente que ustedes respeten al profesor y el profesor en cambio les haga burlas, se burle de ustedes o cosas por el estilo. No. El respeto es primordial en ambas vías. ¿Sí? Tampoco es que le pido que vamos a hacer momia y que no podemos hacer una broma, un chiste. Claro que sí, pero siempre y cuando dentro del respeto, sin ofender a ninguno de los integrantes que estemos en el aula. Entonces, eso es lo primero. ¿Sí? A veces eh, las personas que son totalmente respetuosas, tampoco repito, no es que sean temerosos, porque el temor hace que ustedes no puedan participar en clases. No, no me refiero a eso. Me refiero a que exista un respeto con sus compañeros y con el profesor y con los profesores, ¿sí? Entonces, es muy importante esa situación, el respeto. La lista, la lista se tomará al inicio de clases, pero aún así va a haber un tiempo de espera para que ustedes puedan llegar.
por alguna situación de que se tenga que cambiar de una facultad a otra. Pero eso sí, en los días que tengamos 2 horas de clases, habrá un rango de espera de 10 minutos. Pero cuando tengamos 1 hora de clases, el rango de espera será de 5 minutos. Es decir, 11:10 estoy lista, ¿sí? El día lunes, 11:10, 11:05, perdón, tomo lista los días miércoles. Es muy importante que tengan en cuenta ustedes que para poder aprobar la materia ustedes necesitan cumplir dos situaciones. Uno, la parte académica, donde tienen que cumplir mínimo 70 puntos en el semestre y 70% de asistencia. Al no cumplir una de las dos, ustedes reprobarían la materia. Las dos tienen que cumplir. Asistencia y la parte académica. Es importante que una vez que yo termine de tomar lista y no llegó el compañero o llega posterior, por favor, al finalizar clases, ya que yo no los conozco, al finalizar las clases, me hagan saber que ya están en las clases. ¿Sí? No importa la hora que vayan a llegar, siempre y cuando estemos dentro del rango de tiempo, ustedes tendrán el atraso. Pero si ustedes no me avisan, tendrán falta. Así que, por favor, antes que terminen las clases, y si ya llegaron, me hacen ver. Claro, estoy tomando lista y digo García Pérez y justamente entra García Pérez y se presente, tiene su asistencia porque llegó justo en el momento que yo lo nombro. Esto del atraso solo funciona para el que ya pasó el nombre y llegó posterior a que ya pasé su nombre en la lista. Entonces, por favor, se acercan hacia mí y me hacen saber de que ya están ahí. Porque un atraso pesa mucho menos que el no haber llegado. Entonces, por favor, no me lo digan al día siguiente porque ya ahí sí no lo podré comprobar. Tiene que ser el mismo momento. Ahora, pero suponiendo que no llegaron por cualquier situación, no llegaron el día lunes, pero ya llegan el día miércoles. No hace falta que me presenten una justificación de por qué no llegaron el día lunes. Solo se me acercan y me dicen que les justifique la falta. Yo se la justifico. Pero eso sí, de la clase anterior. Ya no me van a hacer una justificación de una semana o de dos clases en adelante. Ahí sí necesito una justificación. Y ya saben que las justificaciones no solamente que usted me presenten un certificado médico, sino que tienen que cambiarlo aquí en Bienestar, canjearlo y ese presentarlo. Entonces conlleva algunas cosas. Pero si es una sola falta del día antes, de la clase anterior, no hace falta que me presenten ninguna justificación. Yo simplemente se las justifico. Ojo, justificar una falta no significa justificar una tarea o una actividad que ya se programó. Si usted no llegó a una lección, lo que le hago es justificarle la falta. Ya la lección no se la vuelvo a tomar. Si hubo una exposición ese día, la exposición no se la vuelvo a tomar, ¿sí? Eh, Solo le justifico la falta. Ni las lecciones o todas las actividades, no es que se las voy a decir recién una semana antes de que les voy a tomar una actividad. Como van a ver, y algunos que ya han entrado al aula, habrán visto que hay un cronograma donde ya están todas las fechas programadas del medio ciclo. Nadie puede decir que no sabía. Como la vamos a ver, ya todas las fechas están ahí en ese cronograma de los talleres, proyectos, lecciones, el examen, de todo el medio ciclo. Así que yo sé que a lo mejor puede suceder algo muy extraordinario. Eso ya se tendría que estudiar, ¿sí? Si con alguna situación de que sea muy, muy complejo el del por qué no vino, pero no será para todas personas que por el simple hecho que me diga que el carro se quedó tubo abajo, que cambiaron llantas, no, esa situación, nada de esas cosas. Si hay otras cosas que podrían justificar, a lo mejor él toma una lección, sí, tendría que revisarlo cuando me la presenten, ¿sí? Entonces, pero recuerden que prácticamente el justificar una falta no justifica una actividad
dentro de esto lo que tiene que ver lecciones y proyectos y todo eso. Yo no voy a cerrar las puertas, yo no voy a cerrar la puerta. Pero ¿cuándo será el único momento que sí podré cerrar la puerta? Es cuando tomo una lección. ¿Sí? Si yo, la lección empieza a las 11:10, cierro la puerta y no la vuelvo a abrir hasta 15 minutos o cuando ya termine la lección, la vuelvo a abrir y ahí sí podrán entrar. O también la voy a cerrar cuando se esté exponiendo. Solamente la abriré cuando haya cambio de grupos de exposiciones, pero mientras las tendré cerradas. Una vez que termine de exponer todos los grupos, volveré a dejar abierta la puerta. Entonces, ese será el único momento. No es que les prohíbo el ingreso, sí se prohíbe el ingreso, pero cuando estemos en esa actividad, ¿sí? Llegan despuesito, yo les abro la puerta. O sea, no traten de golpear demasiadas veces la puerta porque ya saben que les voy a abrir, pero saben por qué la tengo cerrada la puerta. Este dispositivo, que algunos dicen que nos ha venido a aliviar la vida, yo pienso que en el 100% no nos ha venido a aliviar la vida. Nos ha traído, así como nos ha traído bienestar, también nos ha traído problemas. Ya no voy a entrar a los problemas que nos puede traer en nuestra vida diaria, pero sí en cuanto a lo académico. Es el uso indiscriminado del celular dentro del salón de clases. Sí, eso, no sé cómo se sentirían ustedes cuando ustedes me preguntan algo a mí y yo estoy ahí físicamente, pero no les pongo atención por estar en el celular. No sé cómo se sentirían ustedes. Imagínense cuando uno está dando clases, preparando clases para que ustedes puedan entender de mejor manera, preparando un material de un día, de una semana, amaneciéndose, para que ustedes tengan el mejor material y que no le pongan atención, para que después que terminen con su celular, pregunten de qué se trataba lo que está hablando. Eso incomoda bastante. El celular se lo sabe usar cuando tengamos algo que investigar, pero creo que hay casi la mayoría, bueno, ahorita porque hay redes en la universidad, pero ahí la mayoría ni siquiera quisiera gastar su saldo en consultar cosas que vayan de acuerdo a lo que necesitamos en ese momento de clase. Yo no digo que no puedan usar el celular para la emergencia, hasta a mí me faltaría decirles, ¿sabe qué? Tengo una emergencia, déjenme contestar, ¿sí? Si puedo solucionar, retomamos, pero si no, así como ustedes me han de pedir permiso, profesor, tengo un problema y tengo que irme, perfecto, pueden irse, pero no hagan el mal uso del celular, porque a veces cuando uno está explicando, comienzan a sonar los celulares. Ténganlo, pero pónganlo en vibrador, pónganlo como sea. Y si quieren hacer uso del celular para estar en redes sociales, no entren a clases, quédense afuera, nadie, no va a haber el profesor que lo esté molestando, y ustedes pueden hacer uso de su celular cuantas veces y como sea. Pero dentro del salón de clases, por favor, limitar el uso del celular. Recomendación que creo que todo el mundo, todos los profesores se lo hacen. No dejen hasta último minuto el cumplimiento de sus actividades. Por eso, con el cronograma que van a ver, ustedes pueden planificar su tiempo. Les repito, yo no es que les digo faltando una semana una actividad o lección ahorita. No, no, las lecciones ya están planificadas. No va a ser lecciones sorpresas ni nada de esas cosas. No, todo está planificado. Entonces, no dejen para último minuto el cumplimiento de sus actividades. Bien, como les dije, estas tres actividades las pueden hacer grupal. Mi consejo es que le hagan grupal. Tarea, taller y proyecto. La pueden hacer grupal, pero bueno, si alguien quiere hacerla individual, lo puede hacer bajo su riesgo de que me vaya a decir, profesor, pero este trabajo es para muchas personas. Sí, pero ya el trabajo es el mismo. Yo no hago un trabajo para los que están en grupo y un trabajo para los que están individual. El trabajo es el mismo para todos. Entonces, quien desea hacer trabajos en grupo, lo podrán hacer mínimo, mínimo 4 integrantes y máximo 5. Ni más de 5, ni menos de 4. Eso sí, mientras dure el ciclo, en este caso, el medio ciclo, no podrán hacer cambios. Es decir, tengo 4 y quiero ingresar a otro. No, ya no. Tengo 5, quiero sacar a uno y cambiar y poner otro. No, no se pueden hacer cambios de... Ahora, si dentro de los 5
por alguna situación se cansa uno de los integrantes y se quiere retirar, eso sí, yo no puedo obligar de que siga siendo parte del grupo si se quiere retirar. Si se retira y quedan cuatro, el grupo puede seguir funcionando. Pero si se retiran y quedan tres, el grupo se desintegra y todos trabajan de manera individual. Cuando sí se está permitido hacer nuevos grupos, cambio de integrantes, cosas por el estilo, es al inicio del final de ciclo. Ahí sí pueden ustedes hacer cambios. Y de ahí ya se quedarían hasta terminar el semestre, ¿sí? Hasta terminar el periodo. Todo esto, aparte que lo van a tener aquí en video, que se los voy a subir, también lo tienen en diapositivas que ya se las voy a presentar. Quienes no cumplan con alguna de las actividades planificadas no tendrán opción a realizarlas en fechas posteriores. ¿Sí? Ya les dije que sí, pueden haber situaciones, pero totalmente demostradas, que lo podría hacer que yo les dé otra oportunidad. Pero por cosas muy simples, no va a haber tiempo para volver a tomar alguna actividad. Entonces, por favor, repito lo que dije anteriormente, o lo que dice el punto 8, no dejar hasta último minuto el cumplimiento de las actividades. Siempre es importante que estén revisando el aula virtual, ¿sí? Por ahí les dejo alguna información o le hago algún anuncio para todos, siempre es bueno. Entonces, por favor, aunque nuestra clase es totalmente presencial, pero nunca falta que de repente un momento yo les ponga ahí algún anuncio para que todos los tengan. Bien, hasta ahí lo que tiene que ver con respecto a cómo vamos a llevar la materia, cómo vamos a hacer para llevar la materia, qué actividades tienen que hacer. Dentro del aula virtual que ya vamos a ver, ¿sí? Está este cronograma de actividades, donde aquí le dice cuándo será esa actividad, cuál es esa actividad y cuántos puntos tiene esa actividad. Cuándo serán las lecciones y cuándo tendrán que trabajar, subir las otras actividades. Lecciones y evaluaciones son presenciales e individuales. Ahí no hay grupos, ¿sí? Lecciones y evaluaciones presenciales. Tanto la tarea como el proyecto y el taller deben ser subidos al aula virtual en esta fecha, que indique aquí, en esta fecha, hasta las 22 horas. Posterior a eso, ya no hay oportunidad. Antes, claro, sí la pueden subir, pero ya posterior a esta hora, dependiendo de la fecha, ya no podrán subirlo. Como les dije, 4 o 5 estudiantes tendrán que hacerlo. Eso sí, si van a hacer en grupo, uno de ellos tiene que ser el coordinador. ¿Cuál es el coordinador? Tiene dos funciones, ¿sí? Dos funciones. Una es justamente ante una actividad coordinar qué va a hacer cada uno de los compañeros, ¿sí? ¿Qué le toca hacer a cada uno de los compañeros? Y lo segundo es que es la única persona que podrá subir la actividad al aula virtual. Es la única persona que podrá ver la nota que posterior se las tendrá que decir a ustedes. Entonces, esas dos funciones tiene el compañero, que va a ser coordinador. El coordinador no está para hacerle todo el trabajo. Eso no está. Ya que si el coordinador lo quiere hacer, ya esa es su responsabilidad. Pero no está para que les haga todo el trabajo a ustedes. Entonces, si es posible, si es posible, hoy día, y si no, hasta el día miércoles, tenerme la conformación de grupos, porque hay una actividad, como ven, y que la tendrán que dar por este medio, que va a ser para el 30 de abril. Entre ustedes más rápido conformen los grupos, más rápido sabrán lo que tienen que hacer, aunque aquí les voy a, o los temas, ya les voy a decir qué es lo que van a hacer, pero los temas
Ya depende de la cantidad de grupos que vayan a hacer. Entonces, si es hoy día, muchísimo mejor. ¿Qué quiero de los integrantes? Nombres y apellidos, número de celular y quién va a ser el coordinador. ¿Sí? Mi comunicación, mi comunicación, cuando de repente no estemos en clases, es con el coordinador. Yo le comunico a él o a ella y a su vez le comunica a sus integrantes. Si algunos de los integrantes tienen duda, se los hace saber a su coordinador y a su vez me lo hará saber a mí. Esa va a ser, por eso, con los coordinadores, solo con ellos, formaremos un grupo de WhatsApp que repito, que aunque es presencial, nunca falta que en un momento determinado me quieran preguntar algo con respecto a alguna duda que tengan ustedes. Entonces, solo con él o con ella vamos a hacer el grupo de WhatsApp que ya les voy a explicar. Entonces, como les dije, necesito apellidos y nombres, el número de celular y quién va a ser el coordinador. El que esté en amarillo va a ser el coordinador. Entonces, por favor, si hoy día ustedes ya tienen ya un grupo que han estado trabajando y me lo quieren decir, ya mismo, antes de terminar las clases, me lo dicen. Si no tienen chance hasta el viernes, pero del viernes hasta el 30 de abril, tienen sábado, domingo, lunes, martes, ¿sí? Ya tienen menos tiempo para hacer su investigación. Sí sería bueno que me lo digan, si no es hoy día, que me lo digan el miércoles, ¿sí? Entonces, por favor, para que tengan tiempo de hacer la actividad. Antes de decirles la actividad que ustedes van a hacer, quiero que demos un pequeño tour, que algunos ya lo han hecho, ¿sí? Del aula virtual. Bueno, esto se los puse hoy día. Voy a quitar esto que les puse a las 11:15, o no, por si acaso para que como evidencia, porque pueden decir que no lo hice bien. Lo primero, tiene tres fichas o tres pestañas. Presentación, medio ciclo y varios. En presentación, como la misma palabra lo dice, está la presentación de la materia y del profesor. Si ustedes no alcanzan hasta el miércoles darme los nombres de los integrantes, pues pues no alcanza, perdón, hasta el miércoles, de ahí en adelante, hasta el viernes, máximo 5 de la tarde, posterior a eso, ya harán individual. Me envían a este correo apellidos y nombres, número de celular, quién es el coordinador, el número de celular de todos los integrantes. Ese número de celular del coordinador será el único que podrá entrar al grupo de WhatsApp. Ya saben, conocieron del link para la clase virtual. Esto es lo que acabamos de ver sobre el resumen del sílabo, más lo que las normas, está aquí. Aquí podrán ver a qué grupo corresponden, es decir, nos llevará a esta página, ¿sí? Y podré saber. En este solo podrán entrar los coordinadores. Nadie más entrará. Por ahora lo tengo desactivado, no hay nada, pero aquí solo entrarán los coordinadores. Aquí sí está el sílabo, ya general, todo, quien desea ver todo está aquí. Yo hice breve explicación de esto y de las actividades. Aquí está todo detallado, tanto de fechas, aquí está. El calendario académico, 8 semanas del medio, 8 semanas del fin, cuándo serán los exámenes del medio ciclo, cuándo serán exámenes del fin de ciclo, cuándo será la jornada estudiantil, cuándo serán los feriados, ¿sí? Todo está aquí. En la parte de abajo les he puesto el horario. Ustedes ya saben
que son lunes y miércoles. Si en algún momento ustedes quieren conversar conmigo o mostrarme algún trabajo o coordinar alguna tutoría académica de algún tema que ustedes no entienden, pues se acercan en estos horarios porque yo voy a estar aquí en la oficina, que la oficina se encuentra en la parte de atrás de la facultad. Entonces, todas estas horas yo voy a estar en la oficina. Eso sí, puede ser que en algún momento me citen a una reunión, ¿sí? Porque las reuniones no están programadas ya. En esta fecha voy a hacer una reunión, no, son de momento, pues tal vez en ese momento no me encuentren aquí, pero se los he de informar. Después, repito, en estos días, en estas horas, yo voy a estar, si ustedes quieren preguntarme algo, enseñarme algo o coordinar sobre alguna tutoría académica. Aquí les dejo el horario. En estos nada, porque aquí estoy en clase. Solamente donde dice oficina 1.23 es que estaré disponible en la parte de atrás de la facultad. Una segunda pestaña es medio ciclo. Medio ciclo tiene tres pestañas más. Una, el cronograma, que fue el que les enseñé acá. Aquí también lo tienen. Por eso no hay excusa de que no sepan cuándo, de que me confundí de fecha o qué otra materia. Ya eso es cuestión de ustedes. Aquí yo les dejo todas las fechas, ¿sí? Donde tienen que realizar las actividades. Este es cronograma. En recursos, aquí en material voy a guardar las diapositivas que yo den clases. Si hacemos ejercicios, los guardé aquí. Y en estas clases virtuales, aquí voy a guardar las grabaciones. Es decir, esta y todas las grabaciones que vayamos a hacer, las voy a guardar aquí. ¿Sí? Las actividades. Esto lo podrán ver todos. Por ahora no tengo ningún enunciado porque todavía no sé cómo voy a distribuir hasta que ustedes no me den los grupos. Pero esto lo podrán ver todos. Aquí solo puede subir la actividad el coordinador. Solo podrá ver las observaciones y la nota el coordinador. Se encargará después de transmitírselas a sus compañeros. Pero aquí solo sube el coordinador. Con respecto al grupo de WhatsApp, lo activaré desde el momento que ya tenga por lo menos un coordinador. Yo le activo y de en adelante todos los coordinadores podrán entrar por aquí. Pero recuerden que el número de teléfono que usted me dé es el número de teléfono al cual yo le voy a dar acceso. Si en ese momento me cambiaron de número y es coordinador, pues tiene que avisarme porque quiero que por favor sea el mismo número que el coordinador me pone aquí. El mismo. Bien. ¿Que tenemos medio ciclo? Bueno, ya tenemos las actividades. Y en varios tenemos dos cosas. Bibliografía, a quien le gusta los, los libros, es sobre la materia, por supuesto, pueden hacer uso de cualquiera, descargar, como sea. Pero también pueden hacer uso de videos que ustedes tengan o de otros libros. Eso no hay ningún problema. Pero aquí les dejo también una base de la mayoría de libros de donde yo saco la información. Entonces, aquí queda. Y los instaladores, ¿sí? Aquí está el Workbench, el que vamos a utilizar. Este es un programa que me va a servir a mí para hacer el esquema, los diagramas entidad-relación. Este programita, que hay otros online también, pueden también instalarlo, no es obligación. Este sí, por favor, es obligación en esta versión. Tienen que instalarlo. No lo usaremos en el medio ciclo, pero sí en el fin de ciclo. Así que, por favor, instalar este. Este puede que sí, puede que no. Eso ya depende que ustedes a lo mejor no les guste este y busquen otro. Este sí les tiene que gustar, pero de hecho es muy dinámico. Es muy dinámico este programa, no tiene ningún problema. Bien, perfecto. Ahora, voy a proceder a tomar lista. Como les dije, necesito que abran el micrófono y me digan presente. ¿Sí? No voy a estar viendo el chat, pero si alguien por ahí, esperemos que sea real, que el audio, perdón, que el micrófono no le funciona,
pero solo por hoy, solo por hoy. De ahí en adelante, si me responde por mensajes, tiene atraso. No tendrá falta, tiene atraso. Si es que logro ver, porque cuando yo cierro el Zoom, todos esos chats se borran. Así que, por favor, micrófono abren y me dicen presente. Y solo por hoy, pues, será el chat aquellos que realmente a lo mejor tienen problemas con el micrófono. Bien, veamos. Alcibar Zamora Ángelo. Un momentito. Ya, listo. Anchundia Mero Melanie. Presente. Tom Paula Carrillo Gary. García Pinargote Ricardo. Intriago Mendoza Carol. Jaime Tuárez Michelle. Lucas Muñoz Jean-Pierre. Minaya Lord. Nazareno Alcibar Andy. Rivera García Andrea. Silencio. Buenas, profesor. No me acuerdo. ¿Quién es? Disculpe. Hola. Es que, a ver, Rivera García. No es que no sé quién me contesta, no le escucho bien. A ver, otra vez. ¿Quién me está hablando? Minaya Lor. ¿Perdón? Minaya Lor. Minaya Lor. Minaya Lord, listo, Sí, uno que se me fue la luz justo en este instante y ahorita se me conectaron los datos ya. listo. Sea Vélez. Bien. Este, para la formación de grupos, somos 11 y no sé si ya van a llegar más, pero yo creo que son 11 lo que ustedes son. O sea, aquí podríamos hacer dos grupos de 5 y uno se Profe, incorpora, tres grupos profe, dos de 4, uno de 5, pero bueno, aquí tendrán que formar grupos, mínimo 4, máximo 5. ¿Quién me estaba hablando? Disculpen. Listo. Entonces, no le dijo presente. presente quién. Nazareno, Alcibar. Listo. Bien, entonces, como les decía, pueden formar grupos hasta los compañeros que no han venido porque yo creo que ustedes se han de conocer. Pero bien, si no lo hacen hoy día, lo pueden hacer, repito, me pueden enviar un correo más tarde, mañana o el miércoles, me lo dicen personalmente, para yo poderles decir qué le toca de las actividades que están aquí. Esto es lo que tienen que investigar, ¿sí? Sobre estos temas que están aquí. Ustedes, por favor, lean todo este documento, ¿sí? Que todavía, repito, no lo he subido porque no sé los grupos. Este, Porque cualquier reclamo que ustedes me hagan será en base de este documento, porque yo les puedo decir, pero ¿por qué no hicieron esto? Pero es que tiene que decir, profesor, es que en el documento no lo decía. Si el documento no lo decía, ustedes tienen razón. Si el documento lo decía, ustedes no tendrían razón. Entonces, lean, porque aquí está la forma como se va a presentar. Es una exposición lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Es una exposición lo que van a hacer ustedes el 30 de abril. ¿Sí? El 30 de abril es una exposición que ustedes van a hacer. Entonces, espero que me den esos integrantes para poderles decir lo que tienen que hacer.
Entonces, esto todavía está pendiente. Repito, no he subido esto. Aquí está qué cosa es obligatorio. Aquí está la rúbrica, ¿sí? La rúbrica. El estudiante o los estudiantes que no expongan, por lo menos si hay cinco, por un grupo de cinco y uno no vino, pues alguien del grupo, para que no afecte sus notas, tiene que dar y darlo bien. Si lo dan, perfecto, pero aquel estudiante que no vino, ya sea porque llegó atrasado, solo tendrá esta nota, ¿sí? Aquí lo dice, solo tendrá esta nota, no tendrá ya ninguna otra nota. Así que por favor, a las exposiciones, llegar puntual. Bien, entonces, repito, hasta que ustedes no me den los grupos, no podré subir esto, ¿sí? Pero ustedes ya pueden ir viendo los temas que ustedes tienen que investigar. Bien, esto queda pendiente hasta que podamos solucionar eso. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O alguien que quiera conformar grupos? Por favor, me lo hace saber. Si no tenemos preguntas, si no tenemos lo de la conformación de los grupos, pues vamos a quedar ahí. Proceso este video y se los subo. Bien, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar y repito, si no tenemos preguntas, nos vemos el día miércoles. Que pasen bien. Vemos.